Solo los elegidos cruzan estas puertas. Tú ya estás aquí. Has sido llamado. Suscríbete y únete a los guardianes de Valhalla. Nació en sangre y fue rechazado por los propios dioses. Criado por un Skald, guiado por visiones y temido por reyes. Esta no es la historia de un héroe. Es la leyenda de un guerrero maldito que solo encontró paz cuando se enfrentó a su propio creador. En el Valle de las Sombras, la fe es un arma. Y hoy, vas a descubrir por qué hasta Odín guardó silencio ante él. Capítulo 1. El nacimiento del elegido. No todo guerrero nace de la espada. Algunos nacen del silencio y de la muerte. El cielo estaba gris aquella mañana helada, como si los propios dioses estuvieran de luto. En el interior de una cabaña aislada al fin del mundo, entre las colinas cubiertas de nieve y el sonido distante de cuervos, nacía un niño que haría que los vientos del norte cambiaran de dirección. Su madre, Yrsa, era una devota de Odín, entregada al culto con el alma y el cuerpo. En el momento en que dio a luz, alzó los ojos hacia el techo de madera y pronunció el nombre del Padre de todos, antes de cerrar los ojos por última vez. No hubo llanto de desesperación, solo el silencio, como si el universo comprendiera que algo antiguo acababa de despertar. Ragnvald vino al mundo solo, envuelto en sangre y profecía. Su padre, un viejo Skald llamado Eldrim, no blandía espada ni escudo. Su campo de batalla era la memoria de los hombres, la canción de las hazañas olvidadas. Sostuvo al hijo en brazos como quien recibe un aviso de los dioses, y no un bebé. En el instante en que tocó la piel fría del recién nacido, escuchó, o creyó escuchar, el sonido distante de cascos galopando sobre el hielo. Eldrim lo supo. Ese niño no era común. No fue criado con leche, sino con leyendas. No aprendió a andar, sino a escuchar, y antes de hablar, ya conocía el valor del silencio. Mientras los niños del poblado entrenaban con palos y escudos de madera, Ragnvald aprendía sobre runas, los vientos y el rastro de las estrellas. Eldrim contaba historias antiguas alrededor de la hoguera, de reyes que vendieron el alma por un trono, de hombres que se volvieron bestias al negar a sus dioses. Ragnvald escuchaba en silencio, pero sus ojos brillaban con una sed que no era de sangre, era de propósito. Una vez, al caer la noche, le preguntó al padre por qué Odín había quitado a su madre. Eldrim no respondió. Solo dijo, porque hay hombres que nacen para cargar con el peso de la gloria, y tú, hijo mío, eres uno de ellos. Con el tiempo, Ragnvald empezó a oír otra voz. No la del padre, no la de los hombres. Era una voz antigua, apagada, como si hablara a través de las piedras y los truenos. Cuando se arrodillaba en lo alto de las colinas y oraba al dios de los ahorcados, sentía una especie de guía. No en palabras, sino en visiones, sensaciones, presagios. Un día, siendo aún niño, salvó a un grupo de cazadores al impedir que cruzaran un lago congelado a punto de romperse. Cuando le preguntaron cómo lo sabía, simplemente respondió, lo sentí. El poblado empezó a llamarlo hijo del soplo de Odín. Otros, más discretos, empezaron a temerle. Y así fue como el niño se convirtió en leyenda antes incluso de blandir una espada. Pero toda leyenda necesita un llamado. Y el llamado de Ragnvald vendría en forma de sangre y fuego. Una sombra antigua se alzaría en las montañas, y con ella, el Valle de las Sombras abriría las puertas para el regreso de los bárbaros olvidados. Pero Ragnvald ya lo sentía. Ya lo veía. Porque cuando uno nace bendecido por Odín, el destino no es una elección, es una maldición disfrazada de camino. Capítulo 2. El Valle de las Sombras arde. Cuando el miedo llega montado en llamas, solo los elegidos permanecen en pie. Los vientos habían cambiado. Ragnvald lo sentía con todo el cuerpo, como si cada uno de sus huesos fuera un tambor golpeado por manos invisibles. Los árboles que rodeaban el poblado susurraban en una lengua olvidada, y el silencio de los bosques dejaba claro que algo estaba mal. El viejo Eldrim, aunque escéptico ante las visiones de su hijo, ya no dormía tranquilo. En las noches más frías, Ragnvald despertaba cubierto de sudor, tras soñar con un valle tomado por voces que lloraban, pero sin rostros. Un sonido de acero chocando a lo lejos, mezclado con olor a carne quemada, algo venía, y no venía de hombres. Cuando el primer jinete llegó sangrando a la entrada del poblado, la duda se volvió certeza. Cayó de la silla y susurró una única frase antes de morir. Han vuelto los bárbaros del sur. Nadie sabía con certeza quiénes eran, solo historias antiguas hablaban de ellos. Tribus salvajes,
desterradas hacía generaciones, que se alimentaban de carne y oscuridad. El rey local, un hombre vanidoso y distante, ignoraba las señales y decía que nada de valor existía al sur. Pero Ragbald no necesitaba mapas. Oró aquella noche, y cuando abrió los ojos, supo exactamente dónde pisaría el enemigo primero. Aunque nunca había liderado, los hombres del poblado miraban a Ragbald como si lo supieran. Él era el único que sabía qué hacer. Trazó las rutas de ataque, pidió que colocaran trampas en puntos estratégicos y eligió a los cazadores más silenciosos como exploradores. Era como si cada decisión viniera de otra época, de otra mente. Y entonces, como estaba previsto, los bárbaros llegaron. Gritos, fuego, caballos enloquecidos. Pero encontraron resistencia. No de soldados entrenados, sino de hombres comunes, guiados por alguien que veía a través del humo. Y esa fue la primera vez que Ragbald sangró en nombre de su tierra. La batalla duró hasta el amanecer. Los cuerpos aún ardían cuando los primeros rayos de sol tocaron los escudos manchados. Lo que quedaba del poblado observaba en silencio, con ojos hinchados y corazones acelerados. Ragbald estaba allí, con los hombros cubiertos de sangre y la respiración pesada. Pero en su rostro había paz. No la paz de quien vence, sino la paz de quien cumple lo que ya sabía que ocurriría. Y al arrodillarse nuevamente y orar al Padre de todos, no pidió nada. Solo agradeció, porque allí, en aquel valle profano, el monstruo que dormía en él despertó por completo. Pero los bárbaros derrotados eran solo la punta del iceberg. Ragbald lo sabía. Los ojos que lo guiaban mostraban algo mayor, un dominio oculto, un trono sin rostro y un secreto enterrado bajo el Valle de las Sombras. Y para revelar la verdad, tendría que partir, dejando atrás lo que más amaba. Pero, ¿está preparado un guerrero bendecido por Odín para renunciar a lo que lo mantiene humano? Si has llegado hasta aquí es porque naciste para el Valhalla. Regístrate y promete tu lealtad a nuestra hermandad vikinga. Capítulo 3. Bajo el trono olvidado. Algunas coronas no brillan, se pudren. Y aún así, todavía hay necios que se arrodillan ante ellas. El sendero que llevaba al sur no estaba hecho de tierra, sino de huesos cubiertos de musgo. Ragbald partió con un grupo reducido, 4 hombres de confianza, algunos caballos resistentes y provisiones secas. Dejó el poblado aún humeante, con el padre observando desde lejos y la certeza de que no volvería siendo el mismo. Cada paso alejaba no solo su origen, sino también la poca inocencia que le quedaba. Había algo enterrado en aquel territorio maldito, algo que ni siquiera los dioses se atrevían a nombrar. El Valle de las Sombras, según las leyendas contadas por los Skalds más antiguos, era solo la entrada a un reino olvidado, donde un trono sin rey aún latía con promesas de poder. Pasaron por aldeas arrasadas, cabañas quemadas, cuerpos mutilados, inscripciones con runas antiguas talladas en los muros, como si alguien o algo quisiera dejar una advertencia. En una de las casas, encontraron a una anciana sobreviviente. Sus ojos estaban completamente blancos, pero los veía con una claridad escalofriante. Ustedes siguen las huellas de la serpiente. Pero cuidado, ella se alimenta de la fe de los necios. Después de eso, se volvió hacia Ragbald y murmuró: Odín te dio visión, pero la visión puede cegar. La mujer murió esa misma noche, durmiendo junto a la hoguera, y nadie se atrevió a enterrarla. Tras 7 días de marcha, llegaron a una antigua cripta enterrada en las laderas de la cordillera. Era una construcción circular de piedra negra, con una escalinata que descendía directo al vientre de la montaña. Los ecos allí dentro parecían respirar. Ragbald sentía las paredes vibrar. Cuando encendió la antorcha, símbolos tallados comenzaron a brillar en tono ámbar, runas de pacto, no de protección. Aquí no se esconde un rey, sino la corona del caos, dijo uno de los hombres, antes de guardar silencio. En el centro de la cámara, había un trono de huesos ennegrecidos y hierro fundido, cubierto por mantos deshechos y sangre reseca. Ningún cuerpo, ningún guardián. Solo una voz susurrando en el silencio: elige Ragbald. Él se arrodilló, no por sumisión, sino por respuesta. Orar en aquel lugar era como sumergirse en hielo. Odín no hablaba. En cambio, otras presencias se acercaban. ¿Antiguos dioses? ¿Espíritus olvidados? ¿O solo los ecos de la ambición humana? Ragbald vio imágenes en su mente, él sentado en aquel trono, liderando un ejército de llamas y oscuridad.
pero también se vio solitario, consumido, los ojos vacíos, el alma podrida. Se puso de pie. No tocó la corona, pero se llevó uno de los mantos, viejo, rasgado, marcado por sangre, y por decisiones que aún no se habían tomado. En el camino de regreso al campamento, 2 de sus hombres habían desaparecido. Solo quedaron vestigios de pasos que no llevaban a ningún lugar. Ragbald, en silencio, comprendió. El trono no era solo una trampa física, era una prueba de pureza. Aquellos que se dejaban seducir por la promesa, desaparecían. Aquella noche, quemó el manto al pie de la hoguera. Los demás lo miraron, sorprendidos. Eso era poder, dijo uno de ellos. Y Ragbald respondió, demasiado poder para cualquier hombre. Pero el mal que había en aquel trono ya se había propagado. Y alguien, o algo, lo quería de vuelta. Capítulo 4. El Dios quemado. Algunas guerras no comienzan con espadas, sino con memorias que sangran fuego. La niebla era densa como lana húmeda. Mientras Ragbald y los 2 guerreros sobrevivientes dejaban la cripta del trono maldito, el mundo a su alrededor parecía haber cambiado. Los colores del bosque eran más apagados, los vientos más secos, los cuervos más cercanos. Era como si algo observara cada paso, no con ojos, sino con recuerdos. Y por primera vez, Ragbald no sentía la presencia de Odín. El silencio de los cielos era ensordecedor. Fue entonces cuando llegaron al río cortante que dividía el valle. Las aguas estaban negras, y en el reflejo, vieron fuego. Un incendio que no existía allí, pero que ardía, ardía. En el poblado, Eldrim encendía antorchas en plena mañana. Algo en su pecho lo alertaba, como un trueno silencioso martillando su cráneo. El viejo Skald no era un guerrero, pero sus instintos habían sido forjados en décadas de historias contadas por hombres que regresaban de las fronteras de lo real. Los aldeanos también estaban inquietos. El aire era más pesado, y cuando un niño dijo haber soñado con un hombre cubierto de brasas, de voz sin boca, Eldrim lo supo. El pasado volvía con sed. Convocó a todos al templo de piedra y, aún sin saber lo que vendría, inició un antiguo ritual de protección, el mismo usado en la última gran guerra tribal. Mientras tanto, Ragbald avistaba las colinas conocidas de su infancia. Pero no estaban solas. Columnas de humo se alzaban a lo lejos. Caballos muertos en el camino. Huesos alineados en espiral. El cielo, tras las nubes, estaba rojo. Al acercarse, vieron cuerpos clavados en estacas, no de bárbaros, sino de los propios aldeanos. Y grabado en sus pieles, había símbolos quemados. La runa de la traición, la de la culpa, la del fuego eterno. Una advertencia, nada será perdonado. Y allí, frente a un claro donde solo crecía ceniza, Ragbald sintió el suelo temblar. No por terremoto, sino porque alguien caminaba bajo la tierra. En el poblado, el ritual fallaba. Uno a uno, los aldeanos empezaron a sangrar por los ojos, sin heridas. Voces resonaban dentro de las paredes, gritando nombres olvidados. Eldrim intentó resistir, pero vio su mano comenzar a oscurecerse, como si ardiera desde dentro. Y entonces, él llegó. No cabalgando, no marchando, sino surgiendo del propio suelo como un recuerdo en llamas, el dios quemado. ¿Era un hombre? ¿Era una idea? Sus ojos eran pozos de carbón, y su voz estaba hecha de las voces de todos los muertos injustamente caídos de las tribus olvidadas. No vino por el territorio, vino por la memoria, por la revancha de la historia distorsionada. Ragbald llegó al poblado demasiado tarde. La entrada estaba rodeada de cenizas. Ningún sonido, ningún grito, solo una constante sensación de que todo lo puro había sido corrompido. Encontró a Eldrim vivo, pero transformado. El viejo ya no hablaba, solo susurraba los nombres de muertos que Ragbald nunca había conocido. Cuando intentó tocarlo, Eldrim gritó como si ardiera, y en sus ojos estaba el reflejo del trono maldito. Él despertó, hijo mío, y la historia ya no es nuestra. Ragbald cayó de rodillas, y en ese instante comprendió, la guerra no era contra hombres, era contra el pasado mismo, y los fantasmas que los dioses habían dejado atrás. Esa noche, Ragbald oró, por primera vez, no a Odín, sino a todos los dioses que aún quedaban, incluso los olvidados.
No pidió victoria, sino claridad. Porque para derrotar al dios quemado, necesitaría entender su propia sangre, sus orígenes, y el error que había dado inicio a todo. La respuesta llegó como siempre, no en palabras, sino en visión. Se vio, joven, solo, y luego, algo que jamás había visto, su madre, Yrsa, conversando con una figura encapuchada, entregando una runa de sangre. La runa de la verdad prohibida. Ragnvald despertó jadeando. Y supo, la clave para vencer, no estaba en el hacha. Estaba en el pasado que no conocía. Capítulo 5, donde los dioses guardan silencio. Hay un momento en que hasta los dioses cierran los ojos. Y cuando eso ocurre, solo queda el hombre frente al abismo. La noche cayó con un silencio que no era natural. El viento había cesado. Los árboles, inmóviles. Y ni siquiera los cuervos se atrevían a volar. Ragnvald atravesaba las ruinas del poblado como un espectro cubierto de barro y recuerdos. El cuerpo de su padre, Eldrim, yacía envuelto en runas de protección y hojas secas. No había cómo enterrarlo, los dioses ya no aceptaban ofrendas. Ragnvald no lloró. En su lugar, se lavó las manos con sangre fría, dibujó una runa sobre el pecho y siguió hacia el corazón del Valle de las Sombras. No llevaba espada, no llevaba escudo, solo las visiones que se repetían en su mente como un tambor de guerra ancestral. Cada paso era una cicatriz. Las piedras del camino temblaban, no por terremotos, sino por el colapso de la realidad. Los sonidos llegaban distorsionados, una niña riendo, una mujer llorando, el golpe de un hacha hundiéndose en carne. Y luego volvía el silencio, como si el tiempo intentara respirar. Ragnvald llegó al claro donde el cielo parecía agrietado, una fisura por la que el crepúsculo escurría como sangre. Allí se alzaban pilares antiguos, mucho antes de las runas, del martillo de Thor o de la mirada vigilante de Odín. Era un altar para algo anterior incluso a los dioses. Algo enterrado no en la tierra, sino en la conciencia de los hombres. El dios quemado lo aguardaba. Pero ya no era una figura. Era una presencia, fragmentada, hecha de los gritos de madres, soldados y reyes olvidados. Ragnvald entró en el círculo de piedras, y el suelo se resquebrajó bajo sus pies. Fue lanzado de rodillas. Un dolor imposible atravesó su mente como fuego líquido. Pero resistió, porque ahora lo sabía. La bendición de Odín no era un regalo. Era un sello. Un cierre sobre una verdad que nunca debió ser revelada. Yrsa, su madre, había hecho un pacto antes del nacimiento, no con Odín, sino con Loqueyun, el viejo de la ceniza, el primer espíritu de las mentiras, el arquetipo del engaño. Yrsa había ofrecido su vientre como vaso de equilibrio. Un hijo que nacería entre la visión y la locura, entre la luz de los dioses y la oscuridad del vacío. Y por eso murió. No por debilidad, sino porque ningún cuerpo humano soporta el parto de un elegido. Eldrim lo sabía, pero guardó silencio. Y Odín lo aceptó. No por misericordia, sino por miedo. Ragnvald era la clave de una guerra mayor, entre el orden impuesto y el caos natural. Por eso sus oraciones siempre traían respuestas, no porque fueran escuchadas, sino porque ya estaban escritas dentro de él. Él era el puente, y todo puente, tarde o temprano, debe romperse. El dios quemado apareció ante él, ahora con un rostro, el suyo. Ragnvald se vio a sí mismo en ruinas, ojos vacíos, dientes rechinando, piel hecha de brasas, y voz, la voz de todos los que había perdido. La entidad le ofreció el trono nuevamente. Le mostró el futuro, un mundo sin dioses, donde él reinaría con sabiduría y fuerza, libre de la tiranía celestial. Le mostró a Eldrim vivo, a Yrsa sonriendo, al poblado intacto. Solo debía aceptar. Y en ese segundo, Ragnvald casi cedió. Casi. Pero recordó. Recordó a la anciana ciega, al niño con miedo, a los hombres que murieron por creer en él, y a la voz silenciosa de Odín. El verdadero poder es negar el trono. Ragnvald se levantó. Sangraba por dentro. Y aún así, caminó hasta el altar de piedra. Sacó la daga que llevaba atada al tobillo, la que Eldrim le dio al cumplir 13 inviernos. La clavó en su propio pecho, no para morir, sino para sellar. La sangre corrió y tocó el altar, que de inmediato comenzó a deshacerse.
El mundo tembló. El dios quemado gritó con 1000 voces, intentando impedirlo. Pero era tarde. La sangre de Ragvald era el último vínculo entre las fuerzas primordiales y el mundo físico. Al romperlo, cerraba la puerta. La explosión de luz y sombra no tuvo sonido. Fue como el final de un sueño que se olvida al despertar. Cuando todo cesó, Ragvald yacía en el suelo. Su pecho abierto, pero su cuerpo, intacto, aún respiraba. Los dioses habían guardado silencio, pero no habían vuelto el rostro. Alrededor, la tierra florecía por primera vez en décadas. El cielo se abrió. Los cuervos volvieron a cantar. Y un nuevo ciclo comenzaba. Ragvald se levantó, solo. Pero había algo nuevo en su mirada. Ya no era solo un hombre, ni solo un elegido. Ahora, era guardián de un secreto que jamás podría ser contado. Y entonces partió. Hacia el norte. Hacia el hielo. Hacia donde los dioses antiguos se esconden en las grietas del mundo. Sabía que no habría paz. Solo equilibrio. Pero eso bastaba. Porque el precio del caos es la memoria. Y mientras haya alguien que recuerde, los dioses seguirán guardando silencio. Epílogo: el último vuelo del cuervo. Cuando el cuerpo se inclina ante la muerte, el alma se alza hacia el trueno. Y los que fueron elegidos, jamás caminan solos. Los bosques del mundo mortal volvieron a florecer. El Valle de las Sombras guardó silencio, no por miedo, sino por respeto. El nombre de Ragvald ya no se pronunciaba en tono común, sino como si fuera parte del viento, de la tierra, del propio silencio entre un latido del corazón y otro. No se erigió ningún monumento, ningún trono, porque quien conoce la verdad, sabe que ciertos hombres son más grandes que el mármol. Y allí, donde su sangre tocó la piedra del altar, creció un árbol, alto, antiguo, de especie desconocida. Sus ramas apuntaban al cielo, como lanzas pidiendo permiso a los dioses. Y ellos lo concedieron. En lo alto de las nubes, en el salón que se alza entre mundos, Ragvald descansaba. Las grandes puertas de Valhalla se abrieron en el instante en que su cuerpo cayó, pero no fue llevado por guerreros. Fue acompañado por cuervos. Hugin y Munin, los ojos de Odín, volaron a su alrededor hasta posarse a los pies del trono vacío. Y entonces él ascendió, no con prisa, sino con la calma de quien sabía que el tiempo ya no lo tocaba. Los salones estaban en fiesta, llamas danzaban en el techo, jarras tintineaban como truenos. Pero Ragvald no buscaba banquetes. Él buscaba mirar. Desde donde estaba, lo veía todo. El mundo de los hombres, la aldea, el árbol, las batallas que aún estaban por venir. Y, por encima de todo, los rostros. Aquellos que partieron con él. Aquellos que lo siguieron. Aquellos que creyeron. El Dream apareció detrás de él, más joven de lo que jamás fue. Yrsa también. Ella no dijo nada, solo puso la mano sobre el hombro de su hijo. No como madre, sino como igual. Ragvald sonrió por primera vez desde que dejó la infancia. Allí, en el silencio de las estrellas, entendió lo que era el verdadero poder, no destruir el mal, sino impedir que volviera a ser olvidado. Cada noche, mientras los salones se llenaban de canciones e historias, Ragvald se sentaba en el borde de la muralla dorada, con los ojos fijos en la tierra debajo. No por nostalgia, sino por compromiso. Él era el guardián ahora, y los cuervos lo sabían. En cada generación, cuando nacía un nuevo guerrero con la marca de la visión, una pluma negra aparecía en la cuna, y un susurro resonaba entre los vientos. El recuerdo es lo que impide el fin. Ragvald era más que una leyenda. Era memoria viva. Era la certeza de que, siempre que el caos intentara regresar, un hijo del trueno se alzaría para impedirlo. ¿Te gustó esta historia? Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte las próximas sagas épicas. La jornada continúa.